Saludos, bendiciones. Agradecemos al Señor que nos permite una vez más poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Su hermano y amigo Elis Zarzuela desde RD y con el mensaje El camino al arrepentimiento trae salvación. El camino al arrepentimiento trae salvación. Tomamos la porción en Mateo capítulo 3 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pedimos al Señor que estas palabras puedan escalar lo más profundo de nuestras vidas y que nos conmueva al arrepentimiento para salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Juan el Bautista, uno de los profetas que pregonó hace casi 2000 años allá en Israel, llevando el mensaje profetizado por los profetas anteriores de que iba a venir un hombre que iba a preparar el camino, de que iba a venir alguien que iba a alistar el camino, y ese camino lo iba a alistar para la entrada del Salvador Jesucristo. Juan el Bautista llevaba el mensaje por toda Judea, por el desierto, y aquí en esta porción que hemos leído, indica que en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En ese entonces, Israel estaba gobernado por el imperio romano a la cabeza del rey Herodes, y llevaba él el mensaje para, eh, para que entendiese que el camino que lleva a la salvación es el del arrepentimiento. Y estas mismas palabras también Jesús entra en acción cuando Juan es encarcelado por llevar eh, el mensaje de Dios, encarcelado, y entonces llega Jesús y escribe: el tiempo se ha cumplido, arrepentido y cree en el Evangelio, en Marcos 1:15. El término arrepentimiento significa cambio de mente, cambio de actitud, metanoia. Es volverse a Dios, ya que en el principio el hombre dio la espalda, desobedeció al mandato de Dios. Entonces, pasado miles de años, Juan el Bautista viene a preparar el camino, el cual Jesús iba a terminar la obra por el cual fue enviado. Y estando él, Juan el Bautista dice en los versículos posteriores al 2: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Es decir, estaba profetizado en Isaías de que había una voz en el desierto que iba a preparar el camino al Señor. Y dice: Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a Jerusalén, toda Judea, todas las provincias alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Es decir, venían a él porque al ver el mensaje de que iba a llegar un Mesías, se acercaban para ser bautizados, reconociendo que eran pecadores, reconociendo que tenían que cambiar. Y dice la palabra de Dios que al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Los fariseos y los saduceos eran un poder en ese entonces. Los fariseos pertenecientes al Sanedrín, que no era más que el consejo que administraba justicia, administraba todo lo referente a la ley mosaica, a la ley de Moisés. Era un poder judicial
que tenía, que administraba lo que ocurría eh, en el pueblo de Israel. Entonces esta gente se acercaron a él, una gente que se creían brillante, que se creían salvos y que menospreciaban a los demás. Juan el Bautista le dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esta piedra. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Él los reprende fuertemente diciéndole: generación de víbora, por el veneno que habían expandido en el pueblo, creyéndose que eran lo más santo y que los demás eran pecadores. Léase Mateo 23 y se dará cuenta cómo Jesús le hace un escrito a ellos, bastante extenso, de su vida, y cómo le dice a los discípulos de que todo lo que digan ellos, hace conforme a lo que dicen, pero no conforme a sus obras, porque eran contrarias a lo que decían, no había coherencia con lo que indicaban. Entonces Juan Bautista hace la reprensión aquí: no vengan diciendo que tenemos a Abraham como padre, es decir, justificándose que no tenían necesidad de arrepentimiento porque tenían el padre de la fe. Él le dice: es necesario arrepentirse. Muchas veces ponemos excusa que no tenemos, que no matamos, no robamos, no mentimos y por lo tanto no necesitamos arrepentirnos. Pero eso es una falacia más del mundo, de la carne y de Satanás. Todos necesitamos invocar el nombre de Jesús. Todos necesitamos cambiar nuestra actitud. Por algo Jesús viene al mundo hace casi 2000 años a romper parámetros, a romper ideología, a romper filosofía, a romper todo viento de doctrina que existía en ese entonces y siguen existiendo. Jesús vino a traer enseñanza. Él fue llamado maestro, sigue llamado maestro, porque vino a enseñar, vino a quebrantar las tradiciones de los hombres y enseñar la verdad de Dios, la palabra de Dios, los escritos de Dios, a sacarnos esas ideologías y esas filosofías que lo que hacen es llevarnos a una vida religiosa, pagana y doblada. Y entendemos que no necesitamos arrepentimiento, y es una gran mentira. Él le dice: no piensen a decir que son hijos de Abraham y que por lo tanto no necesitan arrepentirse. En un momento dado, Pablo le habla estando, o uno de sus discípulos le hablan en Hechos 17:30, que Dios pasó por alto los tiempos de esta ignorancia y que manda en todas las partes que se arrepientan a los hombres por aquel día que fue fijado, en el cual será juzgado el mundo. Aquel tiempo en el cual será juzgado el mundo, al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. ¿Y quién Dios ha designado? A nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos arrepentirnos. Ese es el único camino a la salvación. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino. Jesús es el que nos muestra el verdadero camino para la salvación. No hay otro. Dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino que Dios designó al único, a Jesucristo, enviado en forma humana. Y en Primera de Juan, ya terminando, capítulo 1, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que no tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión uno con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, Jesús
es el único que puede perdonarnos, es el único que puede traernos salvación, es el único que cuando le decimos que necesitamos de Él puede darnos luz. Si no estamos en comunión, en amor uno con nosotros, con otro, andamos en tiniebla, dice la palabra aquí. Pero si estamos en comunión uno con otro, estamos en la luz. Y dice la palabra de Dios que no podemos amar a Dios a quien no vemos si odiamos a nuestro hermano, a nuestro prójimo, a nuestro ser humano. No puede decirme que tú amas a Dios cuando tú odias y llevas rencor en tu vida contra tu compañero de trabajo, contra tu familia, contra tu vecino, contra las personas que te rodean. No puedes expresar que amas a Dios ni decir aleluya ni alabado sea Dios con un corazón oscuro, lleno de tiniebla, dice aquí. Y dice que si confesamos nuestro pecado, Él nos perdonará. Y dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Es decir, Jesús vino a la tierra con un fin y ese fin es para salvarnos. Así que no despreciemos esta gran verdad, sino que acudamos a Él arrepentidos de corazón. No nos engañemos como estos fariseos y saduceos que le decían a Juan el Bautista que ellos son padre, que ellos tienen por padre a Abraham y que no hay necesidad de arrepentimiento. Por lo tanto, Él le dice aquí que Él lo va a bautizar en agua, pero viene para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, versículo 11 de Mateo 3, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Es decir, si no nos arrepentimos y damos fruto digno de arrepentimiento, el hacha está, el aventador está en su mano. Y quien tiene ese aventador, el aventador lo tiene Jesús. Ese aventador es el que usan, es una figura gráfica aquí. Los que, esa persona que trabaja en el campo, cuando están sedando el trigo, lo lanzan al aire y toman este instrumento como si fuese un colador y extraen la paja. Así Dios quiere que nosotros demos fruto de un arrepentimiento, porque de lo contrario, su aventador está en su mano. Y dice que lo quemará en el fuego que nunca se apaga. Él habla aquí de un castigo eterno, de la condenación del infierno, si no nos arrepentimos. Es decir, que es el arrepentimiento es fundamental para poder traer salvación a nuestra vida a través de su único Hijo, Jesucristo. De lo contrario, si damos la espalda, tendremos la condenación. Y esa condenación no la queremos, sino que más bien debemos de acudir a Él para que Él nos dé vida y vida en abundancia. Dios te bendiga, esperando que este mensaje, el Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús.